compartirles un pasaje en el libro de los Hechos. Vamos allá al capítulo 1 del libro de los Hechos. Alabanzas al Rey, gloria a Dios. Capítulo 1, gloria a Dios, y versículo 15, que nos dice así: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por la bendición que nos permite de estar en tu casa, Señor. Tu palabra dice que es una delicia estar en tu casa, y así lo sentimos, Señor, en nuestro corazón, porque no hay comunión más hermosa y que más llene el alma nuestra que estar contigo, que participar de tu bendición, Señor. Esa que tú repartes aquí en tu casa, esa que está reservada dentro de tus atrios, Señor. Bendícenos en esta noche, háblanos por tu palabra, Padre. Edifícanos, Dios mío. Danos tu unción fresca y tu ayuda, sin la cual nada podemos hacer. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, amados y amadas. Alabanzas al Rey. El título que vamos a considerar hoy es Crecimiento de la Palabra. Tenemos aquí en el libro de los Hechos 1:15 un dato muy importante que nos sirve de punto de partida para conocer cómo empezó la obra del Señor, que empezó, como sabemos, en la ciudad de Jerusalén. Gloria a Dios. Y ese dato es el número que se dice allí que habían en el tiempo en que los apóstoles ya se hicieron cargo de la obra en Jerusalén, y que dice que eran 120. Sabemos que la Biblia habla por lo menos de 500 discípulos en un momento dado de la historia y del ministerio de Jesús. No habían 500 aquí, tal vez especulando un poco, porque algunos quizá no estaban tan consagrados como para esperar mucho, ¿no? Estaban consagrados para esperar 2, 3, 4, 5 días, pero 10 no. Y la verdad es que uno tiene que prepararse para perseverar hasta el fin, porque es peligroso quedarse en el camino. Y el que está dispuesto a perseverar hasta el fin, pues es como esas 5 vírgenes prudentes de la parábola, que se preparan porque tienen que tener aceite. El aceite representa aquí la luz que necesitaban para que la lámpara se mantuviera encendida. El testimonio, esa es la luz, el testimonio. Es importante mantener el testimonio, que las circunstancias no cambien nuestro testimonio, que los años no cambien nuestro testimonio, que los ataques diabólicos no cambien nuestro testimonio. Tenemos que mantenernos firmes, y estos 120 hermanos se mantuvieron firmes y perseveraron hasta el día en que se cumplió la promesa del Señor, que descendió el Espíritu Santo
sobre aquella iglesia, y la Biblia dice que fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. Y se habla de ese número, pero a partir de ahí hay otras veces que se habla de números. Allí en Pentecostés se habló, o se habla en el capítulo 2, ¿verdad?, donde hay el derramamiento del Espíritu y Pedro predica y se convierten como 5,000 personas. Amén. O como 3,000 personas. Y luego predica de nuevo, allá en el caso de la sanidad del cojo, y ya hay 8,000 personas. O sea, un crecimiento notable, es un crecimiento grande, ¿no? En cualquier matemática eso es un crecimiento grande. Pero en la Biblia hay otros textos, en el libro de los Hechos, que hablan de crecimiento numérico. Numérico, ya no da tanto un número específico como cuando se dice 3,000, cuando se dice 8,000 o 5,000, o cuando se dicen 120, pero habla de un crecimiento numérico notable que hizo mella y que vino como resultado de algo que pasó. Eso es lo que quiero que enfoquemos en esta noche con la ayuda del Señor. Hay muchos textos referenciando esto, pero voy a usar 3 nada más para ver por qué, cuál fue la raíz de ese crecimiento notable que hubo en la iglesia primitiva, de 120 a miles de personas. Y no es que los números en sí sean tan determinantes, ¿no? Pero lo que sí es determinante es que la iglesia debe crecer, que la iglesia tiene que avanzar. No podemos nunca quedarnos en una especie de pantano espiritual o ministerial, ni nosotros los pastores y tampoco la iglesia, sino que debe estar agitándose en la bendición de Dios que nos hace crecer. Y este crecimiento, que es crecimiento numérico de la iglesia, ¿sabe cómo lo llaman estos textos que ahora les voy a compartir? Le llama crecimiento de la palabra. O sea, el crecimiento de la iglesia está ligado al crecimiento de la palabra, lo que nos lleva a que tiene que ser un crecimiento balanceado. Porque no es asunto de engordar nada más, sino de crecer. Y si uno solo engorda, pues no va por buen camino, porque es peligroso. Uno debe tener un crecimiento, un avance balanceado, equilibrado, para que cumpla los propósitos de Dios. Cristo vive para siempre. El primer texto que está en Hechos capítulo 7, se los comparto, capítulo 6, versículo 7, y dice así: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Noten cómo está ligado aquí el crecimiento numérico con el crecimiento de la palabra. Es decir, la palabra es una palabra viva que tiene que producir algo en la vida de aquellos que afecta. Tiene que producir un crecimiento, y ese crecimiento debe ser balanceado. Por eso la iglesia tiene que crecer en números, si es cierto, tiene que crecer en conocimiento de la palabra de Dios, tiene que crecer en las virtudes que caracterizan al pueblo cristiano. ¿Cómo es el pueblo cristiano? Tiene que crecer en eso, en los valores que el cristiano tiene y que son los que lo hacen avanzar y escalar espiritualmente hablando. Gloria al Señor. Tiene que crecer en santidad, tiene que crecer en servicio al Señor.
El creyente que no ama servir a Dios y que no siente que ese sentir crece en su vida, tiene que examinarse y tiene que decir qué está pasando conmigo, porque no puedo quedar sin fruto, no puedo quedar sin un resultado en mi vida. La palabra tiene que producir algo, tiene que crear algo en nosotros. Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo fue que se produjo este primer oleaje de crecimiento de que habla el capítulo 6 que acabamos de leer? Todo empezó por aquellas quejas de discriminación que había en la iglesia, porque la iglesia había crecido, había mucha gente que había llegado esperando ayuda. Acuérdense que habían muchas viudas que necesitaban el apoyo, y los apóstoles se dedicaban también a eso, a ayudar. A la persona que no tenía que comer la trataron de ayudar, a las viudas las trataron de ayudar y de respaldar para que no quedaran desamparadas, gloria a Dios. Pero cuando la iglesia crece, a veces también crecen los problemas. Y ya empezó el asunto aquel que nos es común porque nos pasa a todos. Es una cuestión como muy humana. Empezaron algunas viudas a ver que otras eran mejor tratadas, que a una viuda judía le decían bienvenida, hermana fulana, pase y siéntese y venga pero a una griega no la trataban así. A una griega la ponían a un ladito ahí, espérese a ver, hermano, a ver si quedó alguito por ahí. Entonces había una cosa de crítica. Eso es terrible en la iglesia, hermano. Cuando hay ese ambiente discriminativo, cuando hay gente que se cree superior a otros porque es de tal estatus, cuando miran por encima del hombro, cuando no son capaces de amar y de expresar el amor de Dios, entonces la iglesia se paraliza. Entonces el Espíritu Santo no puede trabajar en la forma que Él quisiera en la iglesia, porque hay un obstáculo que es la propia iglesia. Se quejaron con los apóstoles, que eran los encargados de la obra, y les dijeron la situación, el problema que había, problema de discriminación racial o de un estatus social que los llevaba a estar divididos y llevó a los griegos a quejarse. ¿Por qué estaba pasando eso? Los apóstoles actuaron con sabiduría, hicieron algo que tenían que hacer y lo hicieron guiados por el Espíritu de Dios. Y les dijo, miren, nosotros no vamos a repartir ya las mesas. Seguramente que la crítica iba también por ahí, ¿no? Los apóstoles tienen la culpa, porque casi siempre revienten los pastores, ¿no? Ellos dijeron, escojan ustedes 7 varones que tengan buen testimonio, que sean llenos del Espíritu Santo y también de sabiduría. Escójanlo ustedes y ellos son los que van a atender las mesas de aquí para adelante. Nosotros nos vamos a dedicar, dijeron los apóstoles, al ministerio de la oración y de la palabra. Porque con esta situación que había, los apóstoles atendiendo estos asuntos habían mermado, o por lo menos esa era la amenaza, mermar lo principal, que era la oración de ellos y también la palabra. Esto es esencial. Últimamente una comida se puede dar hoy o mañana o pasado mañana y no cambia mucho las cosas, pero la palabra es algo esencial, es algo vital. El ministerio cristiano en medio de la iglesia es vital, hermano. Entonces escogieron allí un grupo, dentro de ellos más que todo griegos, gloria a Dios, y ellos se encargaron de servir las mesas.
Esto trajo como consecuencia lo que leímos en el capítulo 6, versículo 7. Dice allí a los que nombraron, y luego dice que los presentaron a los apóstoles, oraron por ellos, les impusieron las manos, y como consecuencia de ese problema carnal resuelto, crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Verdadero avivamiento, hermano. Cuando la iglesia marcha correctamente en esa parte que diríamos es una parte social, es una parte natural, normal, humana, pero logramos ponernos de acuerdo y dejarnos de que aquel me cae mal, de que aquel fulano yo no lo puedo amar porque lo aborrezco, que no puedo sentarme al lado de, que no puedo compartir con fulano, con mengana, que esa familia me cae mal. Todas esas cosas obstaculizan, eso hay que curarlo. Cuando eso se logra curar en la iglesia, y tiene cura, entonces también Dios abre sus ventanas y empieza a derramar bendición hasta que sobreabunde. Cristo vive para siempre. Simplemente, hermanos, esto no fue más que una aplicación práctica de los dones del equipo espiritual y aún del mismo ministerio en la iglesia. Es una aplicación práctica, porque el ministerio no es solamente predicar el evangelio o sanar enfermos o enseñar la palabra para producir principios y fundamentos básicos en la vida, sino que también hay una forma práctica en que al ver una necesidad podamos estar dispuestos a resolverla con la ayuda del Señor. Y sobre todo hay que estar dispuesto a servir. ¿Qué iban a hacer estas personas llenas del Espíritu Santo, de sabiduría y llenos del conocimiento de Dios sin duda? ¿Qué iban a hacer? Servir mesas. Pero necesitaban ser llenos del Espíritu Santo y saber que estaban sirviendo al Señor, poniéndose en las manos del Señor y de los apóstoles. Hay otra cosa que resalta en este proceder, hermanos, que ayuda también a crear el ambiente para que se desate la bendición, y es el hecho de que nosotros los pastores debemos saber delegar. Debemos saber delegar. Pedro pudo haber dicho: no, eso lo seguimos haciendo nosotros, eso es importante y nadie se meta con la comida, nosotros seguimos haciendo. Y no habría más de uno allí, seguro, que diría: bueno, sí, hay que seguir así, porque así hemos hecho desde el principio y aquí nadie se mete en el trabajo de los apóstoles. No, eran apóstoles y pastores sabios. Ellos vieron que había necesidad, examinaron el caso y permitieron que la congregación descubriera también esos ministerios. Este puede servir, este no, este sí. Y empezaron y cogieron 7 que iban a ayudar. Los apóstoles supieron delegar. Nosotros los pastores, todos los obreros del Señor, tenemos que saber delegar. Hay pastores que se sienten el director de la orquesta toda. Y usted los ve que tienen que dirigir y decirle hasta el último detalle, porque quiere estar controlando absolutamente todo, que es imposible hacerlo. Tarde o temprano se va a quebrar en ese propósito y más va a dañar que a edificar. Es bueno saber que hay un hermano que puede ayudar en la iglesia, poder identificar a alguien que tiene vestigios de un ministerio y nosotros ayudarle para que de pronto se coloque en las manos del Señor
y empiece a escalar, por decir así, en términos del servicio al Señor, hasta llegar a ser lo que fue, por ejemplo, aquí un Esteban, gloria al Señor, que era uno de estos, ¿verdad? Y otros más que los conocemos, que de servidores de mesas pasaron a ser grandes predicadores del Evangelio de Cristo. Puede levantar la mano y dar gloria a Dios, hermano. Es decir, en la iglesia debe haber una actitud, y esto en la dirigencia, una actitud de desarrollar los dones y los ministerios en medio de la iglesia. Una iglesia donde nunca se levanta un pastor, donde nunca se levanta un colaborador en acción, en un campo, donde nunca se delega una función, es una iglesia que va camino al desierto espiritual. Porque un pastor solo nunca podrá hacer el trabajo que se hace como conjunto en la iglesia. Cristo vive. Como consecuencia de ello, la iglesia creció, la iglesia se ensanchó y hubieron enormes victorias. Ahí lo dice que se multiplicaba grandemente en Jerusalén y hasta los sacerdotes, esos sí eran duros, pero muchos sacerdotes judíos se convirtieron a Cristo Jesús. Alabado sea el Señor. O sea, no sabemos hasta dónde llega ese impacto, hermano. Ese impacto puede llegar mucho más lejos de lo que usted o yo pensemos. El segundo texto, hermanos, que está dentro de esto mismo que estamos hablando, lo encontramos en el capítulo 12. Y el capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Note que dice, pero, hay un pero. Pero la palabra de Dios crecía. ¿Por qué dice eso? Pues si usted lee el contexto antes del pasaje leído, usted va a encontrar que Herodes estaba en contra de la iglesia. Era un enemigo acérrimo, enemigo poderoso, por cierto, porque era un gran e importante hombre del Imperio Romano, que ejercía una función jerárquica en medio del pueblo. Entonces Herodes quería ganarse a los judíos, porque los judíos nunca aceptaban un gobernante que pusiera Roma sobre ellos. Siempre hubo pugna y rechazo. Entonces Herodes necesitaba ganárselos, y esta gente, estos Herodes, eran buenos políticos. Entonces viene Herodes y mata a uno de los principales pastores de la iglesia, a Santiago o Jacobo. Y a los judíos les encantó eso. Ellos lo alabaron porque mataron a ese enemigo de la fe judía. Entonces Herodes dice, les gustó. Qué bien, ahora voy a agarrar a Pedro. Mire cómo venía, después se hubiera agarrado a los demás, hasta no quedar ni un solo apóstol. Esa era su idea, ¿no? Se llevó a Pedro preso y dice que esperaba matarlo también. Pero ahí donde entra un aspecto que también es vital en la obra del Señor. Frente a la persecución, frente a la amenaza del diablo, dice la Biblia, pero la iglesia hacía sin cesar oración por Pedro. Esto no lo tenía en cuenta Herodes, hermano. La iglesia se metió con Dios, estuvo clamando al Señor para que Dios ayudara a Pedro, para que Dios libertara a Pedro. Había alguno de estos locos pentecostales que de pronto habrá dicho, Señor, envía unos ángeles y desata a Pedro ahí adentro.
Sí, porque así ya vemos muchos que somos medios locos para pedirle a Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere. Esa locura de fe es la que Dios quiere, hermano. No hay gente que ha hecho un trato con Satanás de no agresión. No, no, no. Aquí estamos en guerra contra el diablo. Y no queremos hacer ningún tratado de paz con el diablo, ningún tratado de no agresión. El diablo va a saber que la iglesia es una iglesia batalladora en la fe, porque está orando frente a las amenazas de Satanás. Sí, Dios contestó, hermanos. Dios contestó, Dios envió un ángel a la cárcel donde estaba Pedro, y lo primero le quitó todas las cadenas. Amén. Y Pedro mismo no sabía ni lo que pasaba. La cosa es que Pedro siguió al ángel, que cuando iba a una puerta cerrada, la puerta se abría. La puerta se abría. Aunque estuviera cerrada con cerrojos y cadenas y fuera de acero, de hierro, bueno, de acero no, pero de hierro por lo menos, se abría y pasaba Pedro. Y así pasó varias puertas hasta ponerlo afuera. Gloria a Dios. Y yo me imagino a Pedro cuando se vio en la calle ya. No estoy soñando, porque estoy viendo que soy yo mismo. Es que Dios ha hecho algo. Dios ha enviado el ángel. Dios se ha glorificado. Entonces el ángel libertó a Pedro. Y es aquí donde aparece, gloria a Dios, lo que acontece a Herodes. Porque él entonces, no dándose cuenta de lo que había pasado, arengó a las multitudes. Como él quería ganar adeptos, arengó a las multitudes y dio, parece ser, un discurso muy político, muy acomodado a la gente. Y la gente hasta exclamó diciendo: voz de Dios y no de hombre. O sea, lo trataron como un dios. Y claro, eso abanicó el ego de Herodes al máximo, ¿no? Porque después de todo, los reyes y gobernantes romanos se sentían dioses. Creían que eran dioses de verdad. Y él dice: ah, pues ya me reconocen que soy un dios. Muy bien. Llenó su ego. ¿Sabe qué dice la Biblia? Ahí mismo Dios lo hirió. Y murió comido de gusanos. Alguno dirá: bueno, pero eso es lo que nos pasa a todos cuando nos vamos, a no ser que nos quemen, ¿no? Hay muchos que prefieren que los quemen para que no les suceda eso, ¿no? Pero la verdad es que ese es el rumbo. Pero es muy distinto en el caso de Herodes. Es que él fue herido por Dios allí estando en pie. Es decir, murió comido de gusanos. No es que se lo comieron los gusanos después de que murió. Es muy distinto, ¿ah? Es como poner los bueyes detrás de la carreta, ¿no? Él murió comido de gusanos. No se murió y después que murió fue que se lo comieron. No. Allí en vida se lo comieron los gusanos. Para que aprendiera que él no era ningún dios, que él era un hombre común y corriente, y que el que manda es el de arriba. Pocas pruebas podrían ser más grandes y amenazantes que estas contra la iglesia, hermano, que un gobernante de la calidad o del poder o de la jerarquía de Herodes estuviera totalmente en contra de la iglesia y que ya estuviera matando a los dirigentes y quisiera seguirlo haciendo. Era una amenaza terrible. ¿Qué hizo la iglesia? Clamar. Y en lugar de que la iglesia mermara, la iglesia perseveró en oración. Herodes es herido por Dios. Y como resultado, aquí lo dice, gloria a Dios, que la palabra entonces crecía y prevalecía. Esto es una cosa tremenda, hermano.
la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. No había quien la pudiera detener. Entonces ya estamos viendo nosotros, hermano, que lo que la iglesia tiene que hacer cuando viene la prueba, esa prueba dura, tanto individualmente como iglesia, también como cuerpo de Cristo, lo que hay que hacer es doblar rodillas, hermano. A veces se nos olvidan las fórmulas bíblicas que están ahí, claritas, gloria al Señor. Se nos olvidan esas fórmulas bíblicas y nos vamos primero a todos los recursos que se nos venga a la mente o que podamos nosotros creer que nos va a ayudar. Y de último, entonces, tal vez el Señor. Cuando la iglesia tiene que clamar a Dios primero y hacerlo en una forma fervorosa, ferviente, en una forma perseverante, hacerlo en forma intensa, porque el diablo, hermanos, conoce cuando un creyente está orando de verdad. Hay un impacto contra el poder de las tinieblas cuando la iglesia del Señor ora, cuando clama, cuando pide con intensidad. Alabado sea el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos pueden dar la gloria a Dios, hermanos? Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios de la iglesia? Es, en cuanto a la oración, pues quiere estos elementos que son la constancia, el fervor, una oración directa a Dios, esperando que Él haga una cosa imposible para nosotros. Imposible para nosotros, pero para Él no hay nada imposible. El resultado de esa oración fue que Pedro fue liberado y librado de la muerte, mientras que Herodes fue cortado. Consecuencia, la palabra creció y la palabra se multiplicó, gloria a Dios. Entonces la intercesión, hermanos, funciona, sirve como canales de bendición por los cuales Dios encausa aquellas cosas que Él tiene que hacer a favor suyo, de su familia y también de la iglesia local. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y dar gloria al que vive? Pablo una vez le pidió a la iglesia que luchasen juntamente con él en oración para que él fuese librado de sus enemigos y su ministerio fuera aceptado entre ellos. Le pedía eso a la iglesia: oren para que todo esto se produzca. Eran cosas del ministerio, eran cosas profundas del actuar de Pablo, pero él los supeditaba a la oración de la iglesia. Hermanos, la oración tiene poder. Tenemos que creer en el poder de la oración y utilizarlo para la gloria de nuestro Dios. Alabanzas al nombre de Cristo. Resultado fue muchas almas salvadas y los que querían detener la obra, cortados. Simplemente así, cortados. El que se levanta contra la iglesia tiene problemas, hermano. Tiene problemas. No solo Herodes, la historia y el expediente ese es mucho, muy largo, de gente que se levantó contra la iglesia y en lugar de hacer lo que, o de conseguir lo que querían hacer, han tenido exactamente lo contrario y en algunas veces hasta Dios los ha cortado. Pero Dios sigue siendo el mismo. El otro texto, que es el último que quería compartirles, lo encontramos ahora en el capítulo 19, gloria a Dios, capítulo 19. Aleluya. Cristo vive para siempre. Gloria a Cristo Jesús. Capítulo 19, versículo 20. Gloria al Señor. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor.
es una expresión igual a las anteriores. El crecimiento es el crecimiento de la palabra en la gente, en el pueblo. Y en este caso, ¿qué fue lo que pasó? Que produjo este nuevo crecimiento en la iglesia local. Bueno, el apóstol Pablo predicó a los judíos estando en Éfeso. Él llegó ahí a predicar y estuvo 3 meses predicando a los judíos. Como ellos no quisieron aceptar el mensaje, entonces Pablo dice: bueno, ya yo cumplí, ustedes rehúsan creer en Jesucristo, pues ahora yo me voy a los gentiles. Allí en Éfeso empezó a predicar a los gentiles, hermano, y hubo una multitud, un montón de gente que respondió al llamado de Dios a través de este gran hombre de Dios, el apóstol Pablo. Y entonces estuvo por 2 años con ese pueblo gentil predicándoles la palabra. Y además de eso, ministrando a los endemoniados y a muchos enfermos. Y Dios bendijo grandemente el ministerio de Pablo, dando sanidades y dando grandes liberaciones. Esto fue como un oleaje que se levantó en aquel tiempo, que llegó hasta los mismos brujos, a todos los que estaban interesados en hacer cosas espirituales, incluyendo un grupo de exorcistas que andaban por ahí errantes y que dijeron: hombre, pues podemos hacer lo mismo. La fórmula es en el nombre de Jesucristo, el que predica Pablo. Esa es la fórmula, porque yo lo he oído ya, y la fórmula es cuestión. O sea que esos brujos son solo fórmulas para arriba y para abajo, ¿no? La fórmula para tal cosa, la pócima para tal cosa, y estos son los ingredientes para tal otra, y ahí a cada cosa, a cada problema le aplican una fórmula, ¿no? Entonces llegaron y vieron un endemoniado para poner en práctica el asunto, y le dijeron: te reprendo en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Hermanos, y ustedes saben la respuesta que recibieron, ¿no? Conocemos a Jesús, les dijo el endemoniado, inflando los músculos de una vez, ¿no? Conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo. Pero ustedes, ¿quiénes son? Los dejó trancados. Es como si se hubiera puesto un candado en la boca, que no podían contestar, no tenían respuesta. Ahora yo le digo a usted, si el diablo le dice a usted algo como eso, ¿tendría usted una respuesta? Yo tengo una respuesta. Sí conocemos la fórmula de verdad, ¿no? Pero no es una fórmula así que se tira al aire. Ese no es el caso. Pero si el diablo te dice a ti quién eres tú, tú puedes decir: yo soy un hijo de Dios, redimido por la sangre de Jesucristo. Y el diablo, que conoce quién es Jesús y que también conoce a los siervos de Dios, va a entender ese vocablo y va a saber que lo que usted está diciendo es autoridad del cielo. Pero estos no tenían nada, estos eran un cascarón nada más, que llegaron con asuntos de fórmulas inventadas y traídas de las costumbres de ellos. El endemoniado les cayó encima y los golpeó, los hirió, les arrancó las vestimentas y los mandó a correr desnudos. Así que los avergonzó también en una forma terrible, porque esto no es asunto de una repetición como si fuéramos loros. Esto es asunto de conocer al Señor. De eso se trata, realmente conocer a Jesús
Entonces, hermanos, esta gente lo que hizo fue salir huyendo, despavoridos, porque no pudieron resistir el embate, el ataque de Satanás. Y a partir de ese momento es que Dios levantó los diques de todos esos canales de bendición. Y empezó a fluir la bendición de Dios en Éfeso, hermano, de una manera tan maravillosa que hubo una multitud de almas salvadas. Y como se dice en el anterior pasaje que leí, que los sacerdotes también obedecieron a la fe, aquí dice que los brujos y las brujas también se arrepintieron y se acercaron a Dios, dejando sus costumbres y sus prácticas. Alabado sea el nombre del Señor. Y como resultado de todo eso, la palabra crecía. La palabra, dice aquí, prevalecía poderosamente. Quiere decir, hermanos, que esta es otra forma como Dios trabaja. Hay que usar lo que Dios nos ha dado. Y las cosas que Dios nos ha dado no son raras. No, bueno, al mundo le pueden parecer raras, pero ese no es problema nuestro. No son, diríamos, extrañas al uso bíblico, porque vemos en la palabra todo esto. Así que si usted tiene que reprender un demonio, repréndalo en nombre de Cristo. La iglesia tiene que estar preparada para pelear la batalla contra Satanás. El diablo puede parecer invencible, pero no es invencible. El diablo ya ha sido derrotado y humillado muchas veces y sabe muy bien que no es contrincante de nuestro Señor Jesucristo. Ya fue derrotado y vapuleado por el Señor. Ahora el Señor no tiene que pelear nada contra el diablo, pero nos tiene a nosotros, aleluya, en esta batalla, en este campo de batalla. Y nosotros tenemos esa bendición de poder ir con la autoridad del nombre de Jesucristo para echar fuera un demonio y para hacer cosas grandes para Dios. La iglesia debe mantener esa estatura, ese calibre, hermanos. Necesitamos que la iglesia del Señor siga creciendo en todo aspecto, como les dije al principio. Siga creciendo en poder de Dios, porque estas luchas que tenemos, conforme avanza el tiempo hacia su culminación, que es el tiempo que vivimos, aleluya, la iglesia tiene que estar atrincherada en Dios. Y esa actitud, entonces, aunque sea en medio de las luchas y de las pruebas, Dios le da la victoria a la iglesia. Y la iglesia alcanza su objetivo principal, que es alcanzar los perdidos para Cristo. Y cada perdido que viene al Señor es un bofetón al diablo, hermano. El diablo se sentirá herido, se sentirá mal. Cada alma que usted se gana para Cristo y que la iglesia acoge en su membresía, creciendo en número también, es una gran batalla ganada para la gloria de Dios. Así que yo le invito a usted en el nombre del Señor, hermano, a ser un instrumento en las manos de Dios, bajo estas premisas que hemos visto en esta noche. Gloria a Dios. Vamos a estar de pie. Cristo vive. Cristo vive. Te damos gracias, Señor, porque hay victoria en Jesucristo. Porque tú no nos has dejado en ningún momento, Señor. Aunque a veces pensemos que ha sucedido, sabemos que tú no nos has dejado. Tú estás con nosotros para ayudarnos y para sacarnos adelante, Señor. Muchos estamos peleando grandes batallas, pero también hemos visto grandes victorias, Dios mío. Que la iglesia se fortalezca
en medio de la lucha y de la prueba. Que aquellas vidas que no te conocen puedan conocerte, Señor. Que aquel enfermo que tal vez no encuentra solución, no encuentra una palabra de consuelo y de esperanza, pueda entender que en ti podemos confiar y que tú puedes hacer un milagro, Señor, en este siglo XXI que vivimos. Padre, ayúdanos mientras se acerca el tiempo del fin a estar luchando, a estar peleando la batalla, a no permitir que el enemigo nos saque del balance del Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, levanta obreros, bendice a los pastores, Señor. Usa sus vidas con poder, Padre. Que ninguna obra del diablo haya cabida en ellos para detenerlos, para quitarles fuerza, para robarles los principios de este ministerio santo, Señor, sino que podamos seguir adelante sirviéndote y ganando las batallas para el reino tuyo, Padre, mientras tu iglesia crece y se multiplica, Dios mío. Bendito sea el Cordero de Dios. Mientras seguimos orando, amados, tal vez haya alguna persona que nos visita que no ha recibido al Señor Jesús como su Salvador. Y yo quiero hacerle la invitación en esta noche. Si hubiera alguna alma descarriada, alguna vida que siente la necesidad de Dios, que sabe que en Dios hay perdón, pero no lo había entendido muy bien, hoy puede ser una experiencia suya, de su alma. Usted puede salir de este recinto perdonado, salvado y transformado por el poder de Dios. Si hay alguna vida, yo le invito a que pase aquí al frente. No tenga pena, el Señor le ama y todo el mundo aquí se goza de una vida que viene a Jesucristo. Así que no le haga caso al diablo. Si usted no ha recibido a Cristo como Salvador, esta es una oportunidad. Dios le da oportunidad de entrar al reino de Él, de entrar bajo el dominio de Él, bajo el manto del Señor. Gloria a Jesús para siempre. Nuevamente invito, si hubiera alguna vida que no lo ha aceptado, este es el momento. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Gloria a Dios. Bueno, damos gracias al Señor por todas las cosas y pues esperamos que todos aquí ya sean convertidos al Señor. Que si hubiera alguno que no lo es, pues cuando Dios le dé la oportunidad, si otra vez se produce, pueda responderle al Señor. Que Dios les bendiga, hermanos. Hermano Eliseo con nosotros.